Bueno, buenas noches. En este caso, abarcaré dos escritores latinoamericanos que son Álvarez Espino y Góngora Fernández, los cuales nos hablan de la concepción estética en la teoría de la literatura. Mm, Y al final de esta exposición se tratará de enlazar lo que es esta teoría con un poema. Bueno. Entonces, esos autores, digamos, apoyan sus obras en la definición de lo que es la literatura en sí. Nos dicen que esta se formula en los siguientes términos. Literatura es el arte que imita la belleza por medio del lenguaje. Para Álvarez Espino y Góngora Fernández, el elemento fundamental de esta definición, que le sirve de base y punto de partida, es el concepto de belleza. De esta manera justifican la amplitud que le conceden a sus reflexiones sobre la estética y el lugar que le asignan como introducción a los estudios literarios. Álvarez Espino y Góngora Fernández aceptan que la obra de arte es producto fundamentalmente del talento y de la imaginación, pero también reconocen que sin la ayuda de los procedimientos técnicos resultaría prácticamente imposible alcanzar la perfección. Bueno, entonces, lo que estos autores nos mencionan es que es sumamente necesario y útil este tipo de estudios porque pues sin él sería imposible, digamos, alcanzar la perfección de las obras que son hijas del talento y como se mencionó de la imaginación y pues que aunque algunos escritores, digamos, sean ajenos a este concepto de belleza como fin, es innegable que se necesita de la belleza como un medio. Bueno, el término literatura posee además otra significación. Con él se designa al estudio de las obras literarias y abarca tres orientaciones científicas y metodológicas que, según los autores, deben ser convergentes y complementarias. Son filosófica, perceptiva e histórico-crítica. La primera tiene un carácter teórico y se propone la identificación y formulación de los principios estéticos que deben inspirar la obra literaria. La segunda es de índole prescriptiva y dicta las leyes tanto generales para todo tipo de composición como particulares para cada uno de los géneros que se han de cumplir en su elaboración. Y la tercera, de naturaleza y objetivos mucho más prácticos, facilita datos e instrumentos para mejorar, conocer el origen y progresos de la literatura en general y el mérito de los escritores por medio de análisis filosóficos. Bueno, digamos que en este último punto, que es crítica, la base filosófica, digamos, dota eh, obviamente a los estudios literarios de solidez teórica, ¿no? Y de racionalidad, digamos, didáctica. Pero la creación y la interpretación de las obras de literatura llegan a adquieren una mayor consistencia, ¿no? Científica y digamos su enseñanza y su aprendizaje, si se implementa de esta manera, resultará consecuentemente, digamos, para el lector un poco más instructivo. Bueno, entonces en un primer plano tenemos la estética. De la estética, que definen como ciencia de la belleza, poseen también una concepción de síntesis integradora, frente a los que sostienen que la estética es aquella parte de la psicología que se ocupa de la sensibilidad y estudia, por tanto, todos los fenómenos, los problemas relativos a las sensaciones, tanto internas como externas, y a los sentimientos tanto estéticos puros como intelectuales y morales. Bueno, en contra de autores como, digamos, Kant, por decir algún ejemplo, para quienes, digamos, este tipo de disciplina solo trata del sentimiento que despierta en nosotros la percepción, en este caso de lo bello, lo que es Álvarez Espino y Góngora Fernández, los autores que estamos exponiendo, definen, digamos, el concepto de estética
como con un doble sentido. Ellos nos cuentan que la estética abarca, digamos, una esfera subjetiva por un lado y por el otro una esfera objetiva, ¿no? Y que ambas, digamos, son pertenecientes a órdenes, por decirlo de alguna manera, análogos, aunque no se corresponden con lo interno y lo externo. Y cito, esta ciencia se nos presenta como una verdadera filosofía del arte, teoría de las teorías, poética de las poéticas, que comprende todos los hechos particulares y los coordina bajo el poder de ciertos principios racionales. Bueno, pasamos a otro punto, vamos a la belleza. Dice, la mirada más superficial basta para descubrir que el hecho de la belleza no es un fenómeno simple, resultado de la relación entre el espíritu y los objetos. Parece brotar del choque misterioso de las impresiones externas en el alma, como eco dulcísimo con que responde el espíritu a las misteriosas armonías del exterior, y como si otros espíritus escondidos debajo de las formas corpóreas vinieran a nuestro encuentro y se nos revelaran hablándonos por medio de los sentidos. En lo íntimo del pensamiento sentimos el poder de su idea y en lo más hondo del corazón la fuerza de su voz. Entonces, digamos, tras esta enumeración de temas de estudio de la estética, lo que es Álvarez y Góngora, lo que les llama su atención es la complejidad del fenómeno, del significado, digamos, o sea, del término de la belleza, de su dificultad para explicarlo. Entonces ellos nos lo exponen de la siguiente manera. Nos dicen que para ellos, digamos, la belleza es el resultado de dos factores complementarios. Por un lado, digamos que surge gracias al encuentro de dos elementos activos, de dos cualidades operativas. Bueno, entonces la primera sería que pertenece a la naturaleza, al objeto de la belleza. Y la segunda, que se halla en el hombre, que es un sujeto, digamos, capaz de apreciarla y de sentirla. En este caso juega un papel fundamental en los sentidos. Bueno, también nos cuentan que la belleza se capta a través de tres vías cognitivas diferentes y pues que entre ellas se complementan. Se pueden reconocer a través de la sensación, del sentimiento y también del juicio. El objeto bello, digamos, se percibe, se siente hasta cierto punto, gracias a las tres actividades pues, que acabé de nombrar del sujeto y se construye pues como tal. Y estas se integran al concepto que se expresa, digamos, con el término global de lo que, digamos, de lo que conocemos como es el gusto. Bueno, por último tenemos la perceptiva, que pues que ya lo nombramos en un principio, ¿no? Y nos dice que las reglas son productos naturales de las potencias intelectuales y morales del hombre y consecuentemente son eternas, perdón, e invariables, ya que se fundan en la naturaleza misma de las cosas. Este fundamento estético sirve al mismo tiempo de criterio valorativo. Las obras clásicas son maestras no porque fueran realizadas por determinados autores, sino porque estos cumplieron con fidelidad y acierto las normas exigidas por su condición de artísticas. En coherencia con esta explicación, enumeran de manera jerarquizada los diferentes procedimientos válidos para el aprendizaje de dichas reglas. Entonces, se necesitan 4 puntos. Primero, la observación de la naturaleza, que es ahí donde juega un papel lo que mencionábamos hace un momento, lo que se mencionaba hace un momento sobre los sentidos y pues el gusto. Pasando, seguimos con el estudio del arte, que es todo esto histórico que también ya se mencionó, la lectura de los clásicos y por último, el aprendizaje de los maestros. Bueno, entonces ya para, digamos, entrelazar lo anterior con una obra, escogí
un poema de Miguel Hernández que me parece precioso. Trata sobre la muerte y lo voy a mostrar a través de un video de YouTube. Vamos a esperar que cargue un poquito. Espero que hayan disfrutado este poema hermoso de Miguel Hernández, y que hayan podido vislumbrar todos esos puntos que se mostró, se mostraron, se explicaron y di una pequeña conclusión a esto. El carácter sincrético, sin embargo, no es solo de índole filosófica, como se pudo ver, sino que posee un sentido más genérico, ya que integra concepciones que pertenecen a diferentes teorías literarias. Sobre la creación de la obra poética, por ejemplo, como el poema que se acabó de ilustrar, aceptan que es producto tanto de la inspiración como de la técnica de un autor poseso, de un autor artífice,
La estética abarca tanto un ámbito subjetivo como objetivo y debe estudiar tanto la esencia de la belleza como sus formas. El poema, en definitiva, según estos autores, sintetiza el mundo creado y creador, interno y externo, y finalmente material y espiritual. Entonces, eso fue todo. Espero que haya sido de su agrado y nada, muchas gracias.